Hola, soy Manuela Gornatia y bienvenidos a mi canal de consejos y recetas para un estilo de vida saludable. Hoy seguimos hablando del programa de metabolismo óptimo y el tema de hoy es alimentación. Antes de todo, muchísimas gracias a todos los que nos estáis escribiendo. Está recibiendo muchísima aceptación y hay mucha curiosidad. Hoy seguimos con Juan Zaragoza, que va a hablarnos un poquito, hacemos un pequeño resumen, Juan, de qué es un metabolismo óptimo. Sí, decíamos que metabolismo óptimo, optimizar el metabolismo, es cuando todas las células de nuestro cuerpo, en unas 24 horas, pueden consumir como combustible tanto la glucosa, que es lo que normalmente estamos acostumbrados a que consuman, como la grasa. Es decir, puede quemar como combustible glucosa y grasa. Y eso significa que tenemos menos resistencia a la insulina. Es otro de los temas de los que hemos estado hablando. Cuando todas las células del cuerpo solo queman glucosa, el problema que acabamos desarrollando es que tendremos resistencia a la insulina, que la insulina que bombea el páncreas no será suficiente para que absorba todo ese exceso de energía. Ahí es donde empezamos a acumular grasa y el cuerpo deja de quemar la grasa como combustible. Entonces, optimizar el metabolismo es conseguir que esa resistencia a la insulina que hemos desarrollado la revirtamos y nos volvamos sensibles a la insulina, quemando glucosa y grasa. Bueno, Juan, en los vídeos anteriores hemos hablado de cómo podemos identificar cuál es nuestro punto de partida. Y para ello hemos identificado 3 parámetros muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Uno era el perfil sanguíneo, el otro era el porcentaje de grasa corporal y el tercero era nuestro sistema nervioso autónomo, ¿no? Eso es. Estos 3 parámetros nos dan una foto actual de cómo estamos ahora. Y a partir de allí, ¿qué hacemos? Vale. Una vez que tenemos una idea clara de cuál es nuestra resistencia a la insulina, que esa es la foto actual, esto nos va a permitir identificar, y a mí me gusta ponerlo con un ejemplo, el ejemplo de un taburete que tiene 3 patas, y las 3 patas son importantes. Si hay una que es más larga o más corta que las otras, el taburete puede estar cojo y eso puede hacer que se nos caiga todo lo que pongamos ahí, o nos caemos nosotros mismos. Vale. Esas 3 patas del taburete para mejorar la resistencia a la insulina son, por un lado, la alimentación, qué comemos, en qué cantidad y en qué momento del día, y eso es algo que es importante hablar. Segundo, necesitamos ejercicio físico y actividad física, esa es la segunda pata. No es lo mismo ejercicio que actividad física. Salir a pasear media hora es actividad física, pero no es ejercicio físico, y hablaremos de las diferencias. Y tercero y último, la parte de nutrición. Es decir, cuando nosotros comemos, en nuestra alimentación en el día a día, nuestro cuerpo necesita aproximadamente unos 53 nutrientes distintos que tenemos que aportar todos los días. No todo lo que comemos tiene todas las cantidades de nutrientes que necesitamos. Bien, cuando esto lo relacionamos con la resistencia a la insulina, hay ciertos nutrientes que cuando tenemos resistencia a la insulina vamos a tener deficiencia. Es lo normal, es algo correlativo, no causativo, sino correlativo, es decir, acompaña. Esos nutrientes, para mejorar esa resistencia a la insulina, tendremos que suplementarlos, más al principio que después de una manera más avanzada. Y como hablábamos en la última sesión, que hablábamos del sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso autónomo nos va a permitir saber, a la hora de alimentarnos y a la hora de nutrirnos, qué nutrientes y qué tipo de alimentación necesitaremos hacer. Más cargada de verduras, fruta, etcétera, o quizá poniendo un poco más de énfasis en los productos de origen animal. Fíjate que no estoy diciendo proteínas, que fundamentalmente hablaremos de grasa de origen animal. ¿Cómo influye la alimentación en el punto de partida y la resistencia a la insulina y cómo podemos mejorarlo? Muy bien, esa es una pregunta muy importante, y es importante explicar que además, afortunadamente, no es algo complicado. Nosotros tenemos 3 tipos de macronutrientes, solamente 3 variables en la alimentación, que van a influir en la resistencia a la insulina. Esos 3 macronutrientes, macro porque necesitamos mucha cantidad todos los días, son los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas. Y de esto necesitamos comer cantidad en abundancia todos los días. Si no tenemos suficiente, al final acabaremos enfermando y estaremos desnutridos. Vale, estos 3 macronutrientes son los que influyen en qué grado de resistencia a la insulina he desarrollado. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Bueno, pues muy sencillo. Si yo solo tengo 3 variables, probablemente, y hay algunas que van a influir negativamente en la resistencia a la insulina, y yo quiero mejorar mi resistencia a la insulina, tendré que reducir esos macronutrientes que influyen negativamente.
Pero si lo que no quiero es pasar hambre mientras estoy reduciendo aquellos que influyen negativamente, lo que tendré que hacer es aumentar aquellos que no tienen un impacto negativo. Bien, esto es lo que vamos a explicar y lo que quiero explicar ahora. ¿Cuáles son los que hacen, y hemos oído hablar del índice glucémico? Exactamente. ¿Qué es el índice glucémico? El índice glucémico es cuando yo como algo, cuánta glucosa tengo en mi aparato digestivo a la media hora de haber ingerido esos alimentos. Hay ciertas cosas que hacen subir el azúcar o la glucosa en sangre y hay otros alimentos que no. Eso es el índice glucémico. Entonces, generalmente, la cultura popular de la alimentación lo que nos suele decir es que si el índice glucémico de un alimento es bajo, de eso podemos comer que no nos va a hacer daño. Vale. Lo que yo quiero desmentir es que esto es un problema. Es cierto solo en parte. A nosotros no nos va a interesar el índice glucémico, sino que nos va a interesar el índice insulinémico. Igual que en una diabetes tipo 2, cuando te diagnostican diabetes tipo 2, generalmente lo que te suelen decir es que tienes el azúcar elevado en sangre. El problema de la diabetes no es el azúcar elevado en sangre, el problema de la diabetes es la insulina elevada en sangre. Eso es lo que hace que desarrollemos resistencia a la insulina, tengamos hipertensión y todos los problemas derivados. Enfermedad, neuropatía periférica, por ejemplo, los riñones fallan, el corazón, podemos tener un infarto. Todo eso no lo causa el exceso de azúcar en sangre, sino el exceso de insulina en sangre. ¿Por qué tenemos exceso de insulina en sangre? Porque durante mucho tiempo hemos estado tomando alimentos que hacían que subiese la glucosa en sangre. Curiosamente. ¿Y cuáles son esos alimentos? No son solamente los hidratos de carbono, que también. Hidratos de carbono, ya sabes que hay hidratos simples y hidratos complejos. Hidratos simples son los que son azúcares, que van sueltos. Hidratos complejos son donde esos azúcares son polisacáridos. Es decir, están unidos varias moléculas de azúcar juntas. Algo así parecido a lo que guarda nuestro hígado y nuestros músculos, que son el glucógeno. Vale. Entonces, lo que ocurre es que cuando yo tomo hidratos de carbono y sube la glucosa en sangre, mi páncreas bombea insulina. La insulina es esa hormona anabólica, por excelencia, la más importante que tenemos, que lo que va a hacer es que va a señalizar, es una señal para que las células, en este caso la membrana celular, se vuelva permeable y ese combustible entre dentro de la célula y esté disponible para todo lo que estamos haciendo. Por ejemplo, estar ahora mismo tú y yo hablando y grabando este vídeo. Sin ese combustible no podríamos hacerlo, nuestras células lo necesitan. ¿Qué ocurre? Que cuando hay una subida de glucosa y también de proteína, que también estimula la producción de insulina, probablemente tendremos un exceso de combustible. Cuando tenemos un exceso de combustible y las células no pueden tomar más, lo que hacen las células es que acaban desarrollando resistencia a la insulina. Dejan de escuchar a la insulina. Pero como seguimos teniendo ese exceso de combustible, el páncreas bombea más insulina. Las células se acaban volviendo resistentes a la insulina. De los 3 macroalimentos de los que hemos estado hablando, macronutrientes, hidratos de carbono, proteínas y grasas, los hidratos de carbono hacen que suba la insulina en sangre en cantidades elevadas, las proteínas también, pero algo menos, 1/3. A partir de 20 gramos de proteínas en una comida nos subirá la insulina. Por debajo de 20 gramos sube muy poco. Y luego están las grasas que no hacen que suba la insulina en sangre. Entonces, si yo he desarrollado resistencia a la insulina por un exceso de glucosa en sangre que ha estimulado la producción de insulina y un exceso de insulina en sangre, lo que tendré que hacer es reducir ese estímulo, reducir la cantidad de glucosa y algo de proteína en sangre para que baje la insulina. Y la belleza de todo esto es que cuando baja la insulina en sangre es una señal para que el cuerpo empiece a quemar las grasas como combustible. Mientras la insulina la tengo elevada, hiperinsulinemia, que eso lo estimula la glucosa y la proteína en menor medida, no voy a quemar absolutamente nada de grasa porque tengo un montón de combustible y a la glucosa siempre se le da prioridad. En el momento en que reducimos hidratos de carbono y reducimos algo proteínas, en este caso no tanto reducir sino controlar para la mayoría de nosotros, lo que tendremos que hacer es aumentar las grasas en nuestra alimentación si no queremos pasar hambre, si no queremos hacer una dieta hipocalórica que es contraproducente. La paradoja, Juan, es que siempre nos han contado que deberíamos reducir las grasas para no acumular grasa, pero tú nos estás contando justamente lo contrario. En realidad, deberíamos aumentar la grasa. Sí, parece lógico que si yo consumo grasa, voy a guardar esa grasa. Entonces, muchas de las dietas lo primero que te recomiendan es que bajes la cantidad de grasas. Vale, esto que parece lógico no es correcto.
lo que señaliza, la hormona que señaliza la absorción de nutrientes en las células, tanto hidratos de carbono como glucosa como grasa, es la insulina. Si yo tomo una dieta rica en grasas y baja en hidratos de carbono, la insulina en sangre no va a subir. Esa es la señal para absorber esa grasa. Si no absorbo esa grasa, no voy a aumentar mi tejido adiposo y no voy a aumentar la grasa visceral. Luego, tomar alimentos ricos en grasa no significa que voy a acumular grasa. Tomar alimentos ricos en hidratos de carbono significa que toda esa energía que mis células no quemen, mi hígado lo va a convertir en grasa, sobre todo en triglicéridos. Es decir, esa grasa no viene porque he comido grasa, esa grasa viene porque he tenido un exceso de hidratos de carbono, un exceso de insulina y lo hemos transformado en grasa porque la grasa en la sangre causa mucho menos daño, curiosamente, al contrario de lo que pensábamos, que la glucosa. La glucosa es mucho más tóxica para el cuerpo, daña todo el endotelio, las paredes, la insulina daña el endotelio, las paredes de todos los vasos sanguíneos y eso nos produce inflamación crónica. Eso es algo que queremos evitar. Una dieta más rica en grasas, más baja en hidratos de carbono, es una dieta mucho más sana. Me llama mucho la atención porque antes has hablado de la diabetes y a los diabéticos se le da insulina. En realidad, lo que me hace entender que le estamos dando un problema, no lo estamos solucionando. Con lo que has dicho me hace pensar que si cambiamos la alimentación, en realidad podemos revertir un problema como es la diabetes. Eso es. Cuando hablamos de la diabetes, en este caso estamos hablando de diabetes mellitus tipo 2. Tipo 2, sí. La tipo 2 tiene que ver con nuestros hábitos de vida y alimenticios. El sedentarismo, la falta de ejercicio y el exceso de alimentos que hacen que se eleve la insulina en sangre. Bien, cuando se empezó a estudiar la diabetes, hace ya muchos años, se definió como un problema de azúcar en sangre elevada. Vale. Si es un problema de azúcar en sangre elevada y lo que hace que ese azúcar vaya a las células y desaparezca de la sangre es la insulina, es lógico pensar que cuando yo te doy insulina te estoy ayudando, porque conseguimos que baje la glucosa en sangre. Y efectivamente vamos a controlar la glucosa en sangre. Pero el precio que pagamos es elevado, porque al bajar la glucosa, para bajar la glucosa, hemos aumentado la insulina. Si ahora recordamos lo que hemos mencionado hace un momento, que cuanta más insulina en sangre, más daño causo al endotelio, más me sube la tensión arterial y más agravo el problema de la resistencia a la insulina, si estamos dando insulina, controlamos el azúcar, pero este enfermo se vuelve más enfermo. Es decir, le estamos dañando mucho más. De hecho, está demostrado, y está más que comprobado por infinidad de estudios, que a mayor cantidad de insulina que se le da a un diabético, más se agravan todos los demás efectos secundarios que tiene la diabetes, como es la neuropatía periférica, es decir, que dejan de tener sensibilidad en los dedos, de las manos, de los pies, el pie diabético también, que no es solamente por un exceso de glucosa, no, es por la resistencia a la insulina. Podemos tener un infarto, de hecho los infartos de los diabéticos suelen tener solo uno y no da ningún síntoma previo, podemos acabar ciegos, podemos perder la función renal completamente. Entonces eso está causado por el exceso de insulina, no por el exceso de glucosa. Así que si conseguimos reducir, no solamente no le damos insulina, sino que con el cambio de alimentación y de hábitos, también el ejercicio físico, reducimos su resistencia a la insulina, el que ahora es diabético y necesita medicación dejará de necesitarla. Bien, y ahora que sabemos todo esto, que es más bien técnico, ¿cómo lo vamos a aterrizar en nuestro día a día? Muy bien. Sí, esa es la clave. Entonces, por eso necesitamos saber qué grado de resistencia a la insulina tenemos cada uno. En función de eso, lo que vamos a poder hacer a través del programa de metabolismo óptimo es saber exactamente, desayuno, comida y cena, qué cantidad de hidratos de carbonos netos puedo consumir. También en función de mi peso corporal y de mi porcentaje de grasa corporal, eso me va a decir qué cantidad de proteínas puedo tomar al día. Esas proteínas serán de origen vegetal y de origen animal en algunos casos. Habrá personas que en función del sistema nervioso autónomo, como ya vimos en el vídeo anterior, tendrán que hacer una dieta fundamentalmente vegetariana, incluso vegana, porque es lo que necesitan para equilibrar el sistema. Habrá otras personas que esa dieta tendrá que tener un porcentaje más elevado de productos de origen animal. Y estamos hablando de lácteos, estamos hablando de huevos, estamos hablando de pescado, carne, ave, ¿vale? Y dentro de esa alimentación, como ya hemos visto, quizá lo más importante no es subir la cantidad de proteínas, sino subir la cantidad de grasas. ¿Qué es lo que vamos a ver? Y lo veremos en el próximo vídeo, es qué grasas son esas, qué grasas son sanas, qué grasas no son sanas. Es fundamental saber
a cuáles, si voy a tener que aumentarlas, lo que no quiero hacer es dañar mi cuerpo tomando grasas que no me benefician, que mi cuerpo no identifica y que no puede metabolizar. Eso significa que me van a inflamar. Esto es lo que hay que evitar. Pero si las grasas son sanas y las tomamos como debemos, podemos tomar mucha más cantidad de la que normalmente estamos tomando y podemos hacerlo sin ningún miedo, porque no va a agravar nuestra resistencia a la insulina, porque nos van a saciar y van a hacer que cada vez seamos más sensibles a la insulina. Esto lo veremos y veremos en detalle. ¿Eso qué significa? Al final, ¿en qué se va a traducir? En que yo voy a tener un desayuno, una comida y una cena milimetrada, adaptada a mi sistema nervioso autónomo, a mi punto de partida con resistencia a la insulina y también a mi tendencia a las deficiencias nutricionales que pueda tener. Eso en el tiempo, según vamos mejorando nuestra resistencia a la insulina, irá cambiando. ¿Qué quiere decir? Que si ahora tengo que limitar bastante los hidratos de carbono, los netos, y explicaremos el próximo día, cuando sea sensible a la insulina podré doblar o triplicar la cantidad de hidratos de carbono que puedo tomar. Es decir, no vamos a eliminar para siempre ciertos alimentos. Todo tiene su lugar en su justa medida. Todo depende de cómo lo estemos metabolizando y de en qué punto estemos. Eso significa que no somos todos iguales y probablemente lo que desayunas tú no es lo mismo que tengo que desayunar yo. Seguro que no. En el próximo vídeo vamos a hablar un poquito más en lo específico, lo que son estos 3 macronutrientes y cómo combinarlos un poco según la característica de cada uno. Y así como siempre digo, como siempre decimos ahora, cocinar sano es fácil si lo hacemos juntos, ¿verdad, Juan? Eso es. Os esperamos. ¡Chao!